¿Es necesario hacer un estudio medular cada vez que aparece una citopenia? La respuesta es no. Entonces, ¿cómo sabe un hematólogo cuándo ha llegado el momento de estudiar la médula ósea? La médula ósea no se estudia por una cifra alterada de forma aislada. Se estudia cuando esa cifra empieza a contar una historia. Y hoy voy a enseñarte cuáles son las señales que nos dicen que ha llegado el momento de entrar en la fábrica, donde nacen todas las células de la sangre. Recuerda que la mayoría de los síndromes mielodisplásicos no debutan con grandes síntomas. Un hemograma aparentemente rutinario, una hemoglobina un poco baja, unos neutrófilos que no terminan de recuperarse o unas plaquetas que análisis tras análisis siguen descendiendo. La primera pregunta nunca es ¿tiene un síndrome mielodisplásico? La verdadera pregunta es ¿existe una explicación mucho más frecuente? Antes de pedir una prueba invasiva, el hematólogo actúa como un detective. Busca las causas más comunes. ¿Falta hierro? ¿Hay déficit de vitamina B12 o ácido fólico? ¿Toma algún medicamento que afecte a la médula? ¿Existe una enfermedad inflamatoria? ¿Una infección? ¿Una hemorragia digestiva oculta? Muchas veces la respuesta está fuera de la médula ósea y encontrarla evita procedimientos innecesarios. También hay que prestar atención a las señales de alarma. La primera, cuando la citopenia persiste, no desaparece y no mejora. Nadie consigue explicar por qué. Ya no pensamos únicamente en enfermedades frecuentes. Comenzamos a preguntarnos si el problema está en la propia fábrica de la sangre. La segunda señal, cuando varias líneas celulares empiezan a fallar. Cuando toda la fábrica parece producir menos células, la médula ósea pasa al primer plano. La tercera señal está en el frotis, una ventana a la médula ósea. Es una prueba extraordinariamente sencilla. ¿Qué vamos a encontrar? No solo vemos células, sino que vemos alteraciones en su morfología y a veces descubrimos auténticas señales. Los neutrófilos con núcleos anormales, las plaquetas gigantes, eritrocitos de forma extraña, incluso blastos circulando por la sangre. Es como mirar el escaparate de una fábrica. Si lo que sale ya está mal construido, probablemente el problema esté ocurriendo dentro. ¿Y qué información nos dará el aspirado medular? Buscamos displasia, es decir, células que han perdido su forma normal porque maduran de forma incorrecta. Podemos encontrar eritroblastos con núcleos extraños, neutrófilos con pocos gránulos o núcleos anómalos y megacariocitos pequeños o con núcleos fragmentados. En el síndrome mielodisplásico, el problema no es solo producir menos células, es producir mal. Otra información fundamental del aspirado es el recuento de blastos. Los blastos son las células más inmaduras de la médula ósea. Todos tenemos algunos, pero cuando aumentan por encima de lo esperado, significa que la enfermedad está evolucionando. Ese porcentaje es uno de los pilares para clasificar al síndrome mielodisplásico y calcular el riesgo de progresión hacia una leucemia mieloide aguda. No todos los pacientes tienen el mismo riesgo y muchas veces esa diferencia comienza con un simple recuento de blastos. La tinción de hierro nos permite ver cuánta cantidad de hierro hay a nivel reticular y lo más característico, la presencia de sideroblastos en anillo. Podemos identificar un subtipo muy concreto de síndrome mielodisplásico, con frecuencia relacionado con mutación del gen SF3B1, cuando encontramos un aumento de estos sideroblastos en anillo. Un simple cambio en la distribución del hierro puede convertirse en una pista diagnóstica de enorme valor. La morfología medular nos da datos valiosísimos, pero hoy el estudio medular no termina con la morfología. De la misma muestra obtenemos información esencial mediante técnicas complementarias, la citogenética
que permite identificar alteraciones cromosómicas como la deleción del 5q, la monosomía del 7, la trisomía del 8 o cariotipos complejos. Estas alteraciones tienen un enorme valor pronóstico y en algunos casos orientan el tratamiento. La citometría de flujo analiza cómo se expresan decenas de proteínas en la superficie de las células. Puede detectar patrones inmunofenotípicos anómalos que apoyan el diagnóstico, especialmente cuando la displasia es mínima. La secuenciación genética o NGS es probablemente la mayor revolución de los últimos años. Hoy podemos detectar mutaciones en genes como SF3B1, TP53, ASXL1, RUNX1, SRSF2 o TET2. Estas mutaciones no solo ayudan a confirmar el diagnóstico, también permiten estimar el pronóstico, calcular el riesgo mediante el IPSS-M y cada vez más seleccionar tratamientos personalizados. La genética ha dejado de ser un complemento para convertirse en una parte esencial del diagnóstico. Cuando terminamos el estudio de la médula ósea, no buscamos únicamente poner un nombre a la enfermedad. Queremos responder 4 grandes preguntas. 1. ¿Existe realmente un síndrome mielodisplásico? 2. ¿Qué subtipo presenta el paciente? 3. ¿Cuál es su riesgo de progresión? 4. ¿Cuál será el tratamiento más adecuado? Solo integrando la morfología, la citogenética y la biología molecular podemos ofrecer un diagnóstico completo y una medicina verdaderamente personalizada. Así vemos que el hemograma nos avisa, el frotis nos orienta, pero es la médula ósea la que revela la historia completa, porque detrás de cada anemia persistente, de cada neutropenia inexplicada o de cada trombocitopenia sin causa aparente, puede esconderse una fábrica que ha comenzado a fabricar células defectuosas. Y comprender qué está ocurriendo dentro de esa fábrica es el primer paso para elegir el mejor tratamiento. En el próximo vídeo descubriremos por qué 2 pacientes con el mismo diagnóstico pueden tener evoluciones completamente diferentes y cómo la citogenética y la genética han cambiado para siempre la forma de clasificar el síndrome mielodisplásico.